Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta última reflexión del día con una lectura de la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Y les voy a leer a ustedes de el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38, desde el versículo 16, el duelo. Hijo, por un muerto derrama lágrimas, y como quien sufre cruelmente entona un lamento. Entierra su cadáver según el ritual, y no seas descuidado con su sepultura. Llora amargamente, date fuertes golpes de pecho, hazle el duelo según su dignidad, un día o dos, para evitar murmuraciones, pero luego consuélate de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena del corazón consume las fuerzas. En la adversidad se prolonga la tristeza, una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza, evítala acortándote del final. No olvides que no hay retorno. Al difunto no le aprovecha tu tristeza y te harás daño a ti mismo. Recuerda mi sentencia que será también la tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria. Consuélate de él porque ha dejado de existir. Palabra de Dios. Pues vamos a compartir este momento hablando de lo que es mantener el gozo y el entusiasmo en nuestra vida. Porque así como este pasaje que acabo de leer está hablando de cómo debemos cuidarnos de nuestras emociones que producen, por ejemplo, la muerte de un ser querido, de una persona que nos va a hacer falta y que nos duele su partida, pero al mismo tiempo aconseja que no podemos quedarnos en eso, ¿no? Tenemos que hacer lo prudente, lo propio y darle un cierre a todo y continuar con nuestra vida, porque a nosotros también nos va a tocar ser cadáveres más adelante, en cualquier momento, y todo es algo que vamos a vivir, es natural, es parte de nuestra vida. Y por eso es tan importante mantener una sobriedad espiritual para que jamás perdamos el entusiasmo ni el gozo de la vida. Porque la vida es un don maravilloso. Y claro, tendremos que pasar por muchas pruebas. Y hay pruebas muy difíciles. Y como decía la palabra, hay momentos para llorar. Hay momentos para reír y hay momentos para cada una de las cosas, como nos enseña el libro del Eclesiástico. Un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, para todo hay un tiempo. Pero hay algo que no podemos olvidar y es que debemos mantener un entusiasmo con la vida. Ustedes se dan cuenta que es muy común en esta civilización de hoy la gente deprimida. Hay muchas condiciones químicas, mentales, que pueden llevar a una persona a estar así. Esas son como excepciones, pero hay gente que está deprimida simplemente porque no consigue lo que quiere, simplemente porque está frustrada con la vida y entonces se deprime y se vuelve negativa, pesimista, se vuelve triste. Y todo esto es existencial, son cosas humanas que no deben ser, que se tienen que corregir. Y estoy hablando como pueblo de Dios, no estoy hablando como a la gente del mundo. La gente que no tiene a Dios y vive en el mundo depende de las emociones del mundo material, y eso es lo que les da vida. Si tienen, están contentos, si no tienen, están miserables, y todo depende de lo que el mundo está haciendo con ellos y ellos con el mundo. Esa es la gente del mundo. Pero nosotros como pueblo de Dios no somos esas veletas que están a la deriva y caminando de acuerdo al viento que nos sopla. Eso no somos nosotros, porque la vida nuestra no está en el azar, la vida nuestra no depende de la suerte. Entre los paganos se dicen que tengas suerte, entre los cristianos decimos que Dios te bendiga.
Es la diferencia entre los dos. Unos viven de la suerte, los otros viven de la bendición de Dios. Esos somos nosotros. Por eso, nosotros no dependemos del mundo para tener nuestras emociones. Y si eso está sucediendo, nosotros estamos muy mal y tenemos que revisarnos, porque no podemos ser así, porque entonces negaríamos la fuerza espiritual que hemos recibido del bautismo, que nos ha transformado. Yo le doy un ejemplo a la gente que es muy práctico. Ustedes saben que en nuestra iglesia católica tenemos los sacramentales, ¿cierto? Entonces, usted trae agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga. Esa agua que usted trae es agua natural y se considera una criatura, es una criatura inferior. El sacerdote la bendice. Una vez que el sacerdote bendice el agua, ya no es agua natural. Se convierte en agua sobrenatural. Y por eso la llamamos agua bendita. Cuando usted esparce esa agua, si hay espíritus en el aire del mal, se queman, se van, porque cada gota de esa agua es el Espíritu Santo. Ahora, esa es una criatura inferior, el agua. ¿Se imagina la transformación que vive con solo la bendición del sacerdote? Ahora pónganse a pensar quiénes somos nosotros. Cuando nos llevan al bautismo, somos criaturas naturales, solo naturales, seres racionales, seres humanos racionales, carnales. Una vez que nos bautizan, nos convertimos en seres sobrenaturales. Ya no somos seres naturales, somos sobrenaturales porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Hemos sido transformados completamente. Pero nuestro caminar con Dios es vivir a la altura de ese sacramento, del bautismo, y convertirnos conscientemente en lo que hemos sido transformados. Si usted es bautizado, pero usted no vive a la altura de su sacramento del bautismo, entonces no entiende qué quiere decir que un hijo de Dios vive como un hijo de Dios, que vive como una persona que no tiene miedo, que tiene entusiasmo, que es capaz de enfrentarse a todas las pruebas de la vida sin perder el entusiasmo de la vida, ni la integridad, ni la fortaleza, porque tiene la fuerza espiritual encima, que es el don del bautismo que lo transformó. Ya no es una criatura cualquiera, está transformada. Un ejemplo, ustedes ven cómo es que hasta que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles nunca tuvieron la valentía de ir a decirle a nadie que Jesús había resucitado. Y estuvo 40 días con ellos. Ustedes leen el Evangelio y se dan cuenta que durante esos 40 días Jesús les apareció muchas veces. Pero no leen de que los apóstoles fueron a ninguna parte a contarle a nadie que Jesús había resucitado. No tenían la valentía para hacer eso. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, o sea, ese bautismo de fuego, que es el que todos nosotros ya recibimos, se fueron sin ningún miedo a contarle a todo el mundo sobre el resucitado. Y ya no tenían miedo y ocurrían milagros y portentos por todas partes donde ellos iban. O sea, ya estaban viviendo su transformación. Y esta es la invitación que el Espíritu Santo nos hace a nosotros en este momento. Nos está diciendo, ¿a qué altura está usted viviendo el don que recibió el Espíritu Santo en su bautismo? ¿Cuánto entusiasmo tiene? ¿Cuánto gozo tiene? ¿Cuánta sabiduría tiene de Dios? ¿Cuánto discernimiento? ¿Cuánto don de conocimiento, de consejo tiene despierto en su corazón? ¿Cuán fiel le es al don maravilloso de su bautismo? Y esto hay que tenerlo claro, porque
Cuando nosotros como pueblo de Dios estamos doblados por la vida, pues estamos negando lo que tenemos, lo que llevamos. Es como el hombre que hereda una fortuna muy grande y vive como un miserable porque no aprecia nada de lo que recibió. Eso es lo que hace un cristiano que no vive de acuerdo a su bautismo, al sacramento. Por eso necesitamos despertarnos a la gracia y convertirnos en lo que ya somos, que tal vez está dormido. Si pudiéramos ver el mundo espiritual en este momento, veríamos una lengua de fuego sobre cada uno de nosotros, acá, porque la llevamos, porque es nuestro bautismo. Es el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros lo lleva. Y por eso esta invitación que hace el Espíritu a nosotros es: no estén confundidos, no tengan miedo, atrévanse a ser valientes, despiértense y conviértanse en esperanza para este mundo perverso. Este es un mundo de gente confundida, de gente sin identidad. Usted se da cuenta que el mundo hoy es muy pronto en darle identidad a la gente. Miren ustedes todas estas ideologías de género, ¿qué son? Son identidades que le ofrecen a los niños, a los jóvenes. Usted no necesariamente, aunque haya nacido hombre, tiene que ser hombre. Usted puede ser mujer si quiere, ¿no? O sea, yo le propongo que usted escoja su identidad. Y no necesita ser la identidad con la que nació. Usted la puede cambiar. Ese es el mundo, ¿no? Cuando una persona no tiene clara su fe y no vive de acuerdo a los dones que Dios le concedió, se convierte en un esclavo del mundo y viaja con los vientos de este mundo, y el mundo le da identidades, porque se las puede cambiar cada rato, las identidades, y termina marchando detrás de banderas que ni siquiera saben qué significan, pero marchan detrás de ellas. Por eso, antes de que el mundo nos convierta en unas veletas que sopla y que se las lleva para donde quiere, necesitamos arraigar nuestras raíces en Dios y recobrar las fuerzas que nos fueron dadas con el bautismo, para que nosotros podamos desde ahí actuar, desde ahí respirar, desde ahí vivir, desde ahí soñar, anhelar, porque eso nos lleva a nosotros a desear la vida eterna. Cuando vivimos en el Espíritu de Dios, estamos elevados a una dimensión mucho más alta que esta vida temporal que podemos ver y entender por medio de nuestros instintos, sentidos y razón. El bautismo hace que nosotros nos elevemos mucho más allá de los simples sentidos y encontremos esa dimensión del amor de Dios donde tenemos sabiduría espiritual, sabiduría de Dios. Eso nos da libertad, porque te da una mirada que va mucho más allá de este mundo. Y cuando usted mira a la gente, ya no la ve simplemente como esas criaturas que están ahí atrapadas en la carne, sino que las ve como hijos de Dios que pueden entrar al cielo, ¿sí? Y que tienen peligro de poderse condenar también. Y esto es la mirada que uno tiene desde el Espíritu cuando conoce a Dios y cuando vive de acuerdo a Dios. La gente del mundo, cuando lo mira a usted, le ve su ropa, la marca que tiene de pantalones, le ve si es bonito o feo, si le gusta o no le gusta, es todo lo que ve, no ve nada más, es todo lo que ve. Pero nosotros tenemos una mirada más allá de lo que encontramos en el mundo material. Tenemos la mirada del mundo espiritual, que es la mirada que trasciende toda carne y que entra en el Espíritu de Dios y dice: Padre, yo quiero que todos nos salvemos, es mi deseo. Y esto es importante, cuando usted ve a la gente, usted sepa que todos tenemos alma y que todos somos llamados a salvarnos y que Dios quiere que todos nos salvemos.
Miren que el ángel de Fátima, una de las oraciones que le enseña a los pastorcitos es la intercesión para la salvación o conversión de todos los pecadores. Es una de las oraciones más amadas por Jesús, porque Jesús se crucificó por todos, no solamente por su pueblo escogido que somos nosotros, sino por toda la humanidad. Y por eso en nuestro corazón debemos llevar ese entusiasmo por la vida, pero por la vida eterna, no solamente esta. Porque ¿cómo podemos llamar el entusiasmo que trae el Espíritu Santo? Lo podemos llamar un entusiasmo eterno, no temporal. Porque el entusiasmo temporal lo podemos traducir en términos exactos y ya se llamaría euforia. La euforia es lo que produce el placer terrenal, el placer de la carne, los éxitos temporales. Eso sería una euforia, algo mortal temporal. Pero el entusiasmo de la vida en Dios es un gozo, y un gozo que trasciende lo temporal y que se mantiene, no se va, aunque sucedan cosas contrarias a nuestras expectativas, como tantas pruebas que vivimos en esta vida, sufrimientos, enfermedades, cambios radicales en la vida. Sin embargo, nada de eso cambia nuestro gozo, no se lo lleva. Como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la guerra, ni el hambre, ni las persecuciones, ni las enfermedades, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y ese amor de Dios es del entusiasmo que yo hablo. Porque nosotros leemos dentro de nuestra doctrina católica una palabra muy importante que se llama omnipresente. Se nos enseña que Dios es omnipresente, que quiere decir está presente en todos, en todo momento. Si tenemos eso claro, nos damos cuenta que Dios está en mí, está en usted, está en todos, en todo momento. Eso hace que si yo entiendo bien, nunca estaré solo. Jamás tendré una angustia existencial de la cual dependo del afecto humano, dependo de las cosas materiales, dependo de alcanzar lo que mis deseos me dictan para estar bien. Ya no, porque si yo concibo a Dios como mi fortaleza y creo y entiendo que Dios está en mí, ya se terminó la angustia existencial. Ya no hay, porque ya estoy íntegro en Él. Mire, un pescado no sabe que está en el agua, pero si usted lo saca del agua, sí se da cuenta que necesita estar en el agua, porque afuera del agua se muere. Nosotros vivimos en el océano de Dios y quizás no caemos en cuenta que estamos nadando en su océano, pero cuando nos alejamos de Él y vivimos una vida de pecado, comenzamos a darnos cuenta que nos salimos del tanque, nos salimos del acuario de Dios y ahí no sobrevive nadie. Por eso el gozo hay que cuidarlo y si no está hay que buscarlo. ¿Cómo fue que se perdió? Hay algo que es importante de detectar, algo que el Señor me mostró a mí muy claramente en una oportunidad, y es cuando yo cometí mi primer pecado mortal, que era todavía un niño, entró a mi alma una inmensa tristeza, y esa tristeza no se fue, se quedó ahí. O sea, perdí la inocencia, eso es lo que se llama, ¿no? Perder la inocencia. Entra una tristeza. ¿Ustedes han visto que hay niños que tienen cara de viejos? Niños, usted ve un niño a veces de 5 o 6 años y ya parece un adulto. ¿Por qué? Porque pecó ya pecó. Se le envejeció su mirada, se le envejeció su rostro, se le envejeció su corazón, ya no está alegre, ya no es inocente, ya pecó. Estoy hablando de un pecado grave. Y esto es lo que hace el pecado, nos roba la gracia, el gozo, el entusiasmo de la vida, todo, nos apaga. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, el trabajo nuestro
es rescatar esa inocencia, rescatar esa virginidad, porque estoy hablando ya en términos espirituales. Hay cosas que físicamente no se pueden rescatar, pero sí se pueden rescatar espiritualmente. Y esto Dios lo hace posible para demostrarnos a nosotros que la persona espiritual en nosotros es la que trasciende. Esta carne la enterramos. Por eso uno debe unirse cada vez más a su persona espiritual, que es la vida interior. Y en esa vida interior vamos cultivándonos, edificándonos, santificándonos, purificándonos en todo momento. Porque entonces, haciendo eso, logramos tener ese gozo y esa paz. Y ustedes se dan cuenta, las personas que verdaderamente tienen a Dios en el corazón, siempre tienen paz, tienen gozo y tienen esperanza. Hay un entusiasmo en ellos que no es natural, que es sobrenatural, porque no es un entusiasmo simplemente humano, es un entusiasmo que solo puede venir del Espíritu de Dios, porque humanamente no es posible mantener el gozo, no, porque ocurren muchas cosas en nuestra vida que nos pueden maltratar, y uno no va a estar por ahí muerto de la risa si está maltratado, si le están pasando cosas difíciles. Pero miren, hay una diferencia muy grande cuando uno va a un funeral de una madre que está enterrando a su hijo y está viviendo una tragedia terrible de haber perdido nada menos que a un hijo. Y ahí está la madre espiritual, la madre que tiene fortaleza en Dios, está ahí y está triste, pero está fuerte. Y además como que ha crecido con el dolor, es más profunda todavía, pero nada la ha doblado, no está doblada, está fortalecida, en medio de su dolor está fortalecida. Esa es como la Virgen María en el Calvario. Ustedes se podrán imaginar, la Virgen en el Calvario está deshecha de ver todo lo que le pasa a su hijo, pero nunca ha sido más fuerte que cuando caminó por el Calvario. Estaba llena de una fortaleza que era inmensa. Y eso es la madre que vive el dolor santificándose sin perder la paz y sin perder el gozo de la vida. Eso es. Pero usted puede encontrar una madre que no tiene eso y está ahí renegando contra Dios, está mal, está destruida, está hecha a pedazos porque el dolor la dobló. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios, simplemente. De pronto la religiosa, hay gente muy rezandera, como decíamos hoy, eso no lo sostiene a uno con el tiempo. La rezandería no es espiritualidad. Claro, la oración es muy importante, pero hay que ir mucho más allá del rezo, hay que entrar en la oración, que es la conversión, que es la espiritualidad, que es ese gozo, esa paz. Y eso hay que cuidarlo. Tenemos que tenerlo muy claro de que no podemos perderlo. Un católico amargado es un católico sospechoso. Sí, porque entonces esa religión, ¿qué es lo que está haciendo con usted? Así vive la gente en el mundo. Entonces, ¿qué hace en la iglesia? ¿Y qué es lo que la iglesia está haciendo con su corazón? ¿O usted haciendo con la iglesia? Esto es, ¿no? Ustedes a veces encuentran sacerdotes, religiosos, hasta predicadores que no tienen paciencia, ni tolerancia, ni caridad, ni compasión, nada. Son gente peor que la gente de la calle. Y uno dice, Dios mío, que tenga compasión el Señor de estas criaturas que van a ser juzgadas radicalmente por Dios. Porque entre más nos confía el Señor, más nos exige. Por ahí dice la palabra, hay de aquellos que son llamados a enseñar, a ser maestros, porque los serán juzgados como maestros, ¿no? Y esto es, y el maestro debe ser el primer ejemplo de caridad, el maestro. Si está enseñando, más vale que enseñe la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El amor de Dios, esa es la verdad. Si usted no tiene paciencia, ni tolerancia, ni compasión, si usted no tiene escucha para el prójimo, ¿quién es usted? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está su bautismo?
Si el bautismo nuestro es el amor de Dios. Y el amor de Dios trae todas las virtudes. Y las virtudes que usted tenga desnutridas, le toca trabajar para fortalecerlas. Precisamente ese es el trabajo que somos llamados a hacer todos los días. Usted está desnutrido en su caridad, pues trabaje bien duro para que esa caridad se fortalezca. Porque con esa caridad que esté desnutrida puede hacer mucho daño. Y usted no quiere caminar así. Yo me despierto a veces y me siento bajito en algunas virtudes. Y le digo al Señor, Señor, no permitas que yo dé un paso afuera de esta cama si yo no voy a fortalecer esta virtud que tengo desnutrida. No permitas, porque no quiero hacerle daño a nadie, ofender a nadie, maltratar a nadie, porque no estoy fuerte en las cosas que debo estar fuerte. Y hay que estar vigilantes con esto, porque nosotros somos instrumentos de guerra, instrumentos de paz, eso es lo que somos. Ustedes han visto que bajo la ley, un automóvil, cualquier vehículo se considera un arma letal, porque si usted la conduce mal puede matar a una persona. Entonces, por lo tanto, su automóvil se puede considerar un arma. Con eso puede matar a usted a la gente. Y lo mismo usted como persona se puede convertir en un peligro. Es más, usted sabe que hay personas que son peligrosas, que hacen daño. Y seguramente nosotros, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos sido armas peligrosas y le hemos hecho daño a otros, porque nos hemos convertido en navajas de doble filo y hemos apuñaleado a otros y los hemos hecho sangrar. Y no necesariamente físicamente, pero en alguna forma. Y por eso la vida es una ciencia, es un arte, y hay que saberlo vivir, ese arte. Y ese arte se llama Jesús, es nuestro maestro. Nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, en el bautismo, recibimos el arte de saber vivir. Ese es Jesús, el arte de saber vivir. Porque Él nos da la pauta. Él nos enseña en cada paso qué tenemos que hacer para amar bien, para caminar en el amor de Él, para poder ser esas criaturas que construyen y no que destruyen, sino que construyen al caminar. Qué lindo que es tener gente alrededor nuestra que está ahí para ayudarnos a construir. Están siempre ahí con unos oídos amables, una mirada cariñosa, unos brazos prontos a recogernos, a recibirnos, siempre prontos a tenernos allí como una persona importante. Y eso nos da paz, nos da esperanza, gozo, compañía, consuelo. Y en eso nos debemos convertir cada uno de nosotros, porque es lo que este mundo necesita. Es un mundo donde no hay amor. Eso es lo que falta en este mundo, no hay amor. Usted camina por la calle entre las multitudes y lo que más está ausente de las multitudes es el amor. Eso no se ve casi. La gente camina sin amor. Y esa es una soledad increíble que vive la humanidad. Como dice el poema urbano, solo entre la gente. ¿Sí? Y eso es a veces solo entre mi familia, solo entre mi matrimonio, porque a veces así se convierten las relaciones humanas, solo en mi comunidad. Yo conozco religiosos que viven en un convento donde están totalmente solos porque el convento está mal, porque están en pecado los otros, y la persona que está bien en el convento está sola. Está con Dios, pero humanamente no tiene a nadie, o que los demás están perdidos. Yo he vivido, lo he visto, y es muy triste. Pero igual ocurre en matrimonios, igual ocurre en familias donde están todos divididos y no se aman, ni se perdonan, están con heridas viejas que nadie quiere sanar, y ni se hablan a veces, ni se soportan. Y precisamente de eso estamos hablando. Tenemos que evitar perder el gozo de Dios. Y si lo perdemos, tenemos que rescatarlo.
porque es para el bien de la humanidad y es nuestra misión. La misión nuestra es mantener el gozo de Dios. Esa es nuestra misión, porque Dios nos envió a ser pescadores de hombres. Y les aseguro que no podemos pescar ningún alma con un rostro de limón. No. Las almas se pescan con la miel del amor de Dios. Así es. Entre más miel, más abejas. Y esto es lo que debemos ser. Una miel acogedora, una miel seductora, una miel amorosa, cariñosa, compasiva, que está siempre dispuesta a recibir benévolamente a todo el que se acerca. Y esto es nuestro llamado, y eso es lo que da gozo. Miren, no hay persona más feliz en la tierra que la que se da incondicionalmente a los demás. Esa es la persona más contenta. Cuando usted se da por interés, siempre está mal, porque nunca recibe lo que espera. Pero cuando usted se da sin interés, usted recibe 3 veces más de lo que da, porque eso es lo que Dios hace con aquel que es grato, con aquel que es generoso. La generosidad, la gratitud, es un don maravilloso que se multiplica muchas veces cada vez que actúa. Por eso, ser generoso, ser grato, es un don maravilloso. Miren ustedes, una mamá buena, una madre buena, es la primera que se levanta, la última que se acuesta, nunca se queja, muere con una sonrisa, es uno de los cadáveres más bonitos, porque era linda, nunca se quejó, todo lo dio, se dio toda a todos, sin esperar nada. Entonces nunca se frustró, nunca se decepcionó. ¿Por qué? Porque no esperaba nada de nadie. Por eso, ¿cuál es el matrimonio más armonioso? Cuando los dos se aman sin esperar nada el uno del otro, sino que se dan, sin importar si el otro da o no, no están esperando eso. Entonces no hay conflicto, no hay frustración, no hay decepción. Mire, usted a veces habla con una persona que está en crisis matrimonial y entonces llega a quejarse del otro. Es que no reconoce nada de lo que hago, es que yo me he matado, es que yo he hecho, y tienen una lista así de grande. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo dieron por interés y lo tienen todo anotado. Tan sencillo como eso, porque si hubieran dado todo sin condición, ni siquiera se acordarían de lo que dieron. Cuando uno da sin interés, ni se acuerda qué fue lo que dio, porque no lo dio por interés. Pero cuando usted llega a quejarse de todo lo que ha dado que no le han reconocido, ¿qué es eso? Pues es la contabilidad que usted tiene de lo que dio. O sea, usted nunca dio. Usted todo lo que hizo lo hizo por interés y por eso está lleno de frustraciones y de decepciones. Eso se llama nada menos que el amor propio. Y a esos que tenemos que morir. Para aprender a darnos hasta morir dándonos y sin condición, sin ninguna condición. Esa es la forma en que vivimos alegres. La persona que se da sin condición vive siempre alegre, siempre tiene gozo, porque ni siquiera espera nada de la vida. Cuando llegan a situaciones difíciles se defiende, pero no se frustra, ni se asusta, ni se deprime, ni desespera, sino que lucha y supera y camina, y si perdió una pierna, pues aprende a caminar con una sola y sigue para adelante, ¿no? Pero para esto se necesita una fortaleza espiritual que nos lleva a nosotros a ser personas de bien. Ustedes saben que hay muchas palabras que describen las virtudes, pero las virtudes no se conocen por la palabra. Las virtudes se conocen es por la acción. Yo puedo decir, yo soy una persona muy amorosa, pero si yo no veo eso en sus acciones, pues yo sé que es solo palabras, porque no hay ningún amoroso ahí, porque no está dando amor. Las palabras pueden con todo. Por eso la virtud nace de la acción, de la intención.
Por eso el pasaje del Evangelio que dice, lo que corrompe al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de él, lo que sale de su corazón. Eso es lo que corrompe al hombre. Porque en nuestro corazón se albergan toda clase de sentimientos, de pensamientos, de pasiones, de intenciones que se convierten en pecado muchas veces y que se convierten en un veneno, algo que corrompe la sangre y que ya nos lleva a actuar mal en nuestra vida. Uno de los peligros más grandes que tenemos nosotros son las murmuraciones en el corazón. Cuando tenemos un ruido ahí en el corazón contra alguien y eso va dando a luz a una cantidad de gérmenes hasta el punto de que en un momento dado puede entrar espíritu ahí del mal y crear una situación grave en nuestra vida. Porque una vez que entra el diablo ya todo cambió de nivel y entra el mal y hace mal. El mal no entra para dormir ahí, el mal entra para hacer daño. Eso es lo que hace el mal. Y por eso es como el ejemplo, mire, usted ve una cucaracha que está pasando por una cocina y saca sus antenas a mirar y si no hay nada sucio por ahí tirado, la cucaracha sigue derecho y no entra a la cocina, porque no hay nada. Pero si la cucaracha llega y encuentra un poco de boronas y la cocina está sucia, se va la cucaracha y pone huevos y nacen 100 cucarachas en tiempo muy corto y se llena de cucarachas la cocina. Pues ese es el ejemplo de nuestro corazón. Si nuestro corazón tiene boronas y está desordenado, se entran gérmenes del demonio y ahí se multiplican. Y después está usted lleno de gérmenes, lleno de mal, lleno de sangre mala. Así es, tan sencillo. Por eso hay que estar limpiando constantemente nuestro corazón. Todo el tiempo tenemos que estarlo limpiando. Es mantenimiento. Mire usted cuántas veces tiene que limpiar su casa. Usted tiene que bañarse todos los días, más vale, ¿no? Sí, usted tiene que hacer aseo en todo. Imagínese en el alma, esa sí que la tiene que asear, esa sí que la tiene que limpiar, esa, porque esa no la puede ver usted, con más razón la tiene que limpiar. Esa es la más peligrosa, cuando no se ve, esa sí que es peligrosa, hay que limpiarla bien. Y se limpia con la conciencia, se limpia con la memoria, se limpia con la intención buena, se limpia con la obediencia, se limpia con la disciplina espiritual. Se limpia con el amor. El amor de Dios es la mayor limpieza porque es estricto, porque es moderado, prudente, coherente y al mismo tiempo es vigilante. Ese es el amor de Dios. La presencia del amor de Dios nos hace honestos, sinceros, veraces y además valientes, porque se necesita ser valiente para ser bueno. Eso lo sabemos. Yo tengo que atreverme a ser bueno. Porque ser malo es muy fácil. Solo se necesita ser cobarde para ser malo. Nada más. Perezoso. Eso es. Pero ser bueno, hay que tomar impulso. Hay que respirar profundo para poder ser bueno. Hay que sacar coraje. Hay que atreverse para ser bueno. Para cambiar el corazón, para perdonar. Para eso hay que ser valiente. Y eso es lo que necesitamos. Y todos los días debemos orar así. Implorarle a Dios que nos dé la fuerza de ser buenos. Porque no hay tiempo que perder. Tenemos que volvernos buenos hoy mismo. Y es importante eso. Tomar la decisión de ser buenos ya. Ser buenos ya. Uno puede examinarse con sinceridad y preguntarse, ¿usted podría decir que usted es una persona que tiene gozo en este momento? ¿Usted podría decir eso? Tengo gozo en el corazón, a pesar de que las cosas en mi vida no necesariamente son lo que yo quiero. A lo mejor hay una cantidad de situaciones que no son muy agradables, que no es lo que quiero.
quisiera cambiarlas, quiero otras cosas. Sin embargo, tengo gozo en el corazón, tengo paz, porque tengo a Dios. Y como tengo a Dios, tengo futuro, tengo a Dios. Y no importa que todo no esté como debe ser, pero eso de tener a Dios me tiene con gozo. Es importante localizarse así, a ver si es verdad que usted está viviendo así. Porque si no está viviendo así, yo le recomiendo que se revise bien y que cambie, porque así no puede seguir. Se va a convertir en una persona amargada, en una persona llena de soledad y de cosas extrañas y de angustias existenciales y dudas y presentimientos y frustraciones y toda clase de miedos. Eso es muy malo. Por eso el Espíritu Santo quiere que nosotros nos rescatemos a nosotros mismos con su fuerza. Y es: rescata ese gozo perdido. Y dale la oportunidad a Dios de que te llene de ese amor que Él está tan pronto a darnos, si nos abrimos el corazón. No nos encerremos en la pena, no nos encerremos en la soledad y la frustración, no nos encerremos en la duda y en el miedo. Abrámonos al amor, a la prosperidad del Espíritu de Dios, que nos llena de amor sin importar lo que esté sucediendo en nuestra vida. No importa lo que esté sucediendo, no importa. Todo esto va a pasar, todo esto va a pasar. Lo que estamos viviendo ahora, por difícil que sea o por bueno que sea, eso va a cambiar, todo va a pasar. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Hay que tener paciencia y vivir el día a día, pero vivirlo con el entusiasmo, el gozo de Dios. No perder eso nunca. Miren ustedes, en las familias de pronto aparecen personajes que son como el dinamo de toda la familia, el entusiasmo. Y a veces es un niño de la familia, que son personas que siempre tienen entusiasmo, que están todos son como unas chispas que encienden a todos los demás y están siempre animando a todos. Y eso es lo que nosotros debemos ser en la familia de Dios, en este mundo. Debemos ser el que anima, el dinamo, el que está despierto, el que empuja, el que alumbra. Ese debemos ser nosotros. Porque cuando el Señor nos llame, nos va a decir: a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Y nos muestra por todos lados donde fuimos. Y qué tal que nos muestre apagados por toda parte, cuando todo el mundo esperaba que fuéramos la llama, y no éramos, estábamos apagados. ¿Usted se imagina caminar por las calles de esta ciudad todo apagado? Y esa cantidad de gente que hay perdida por ahí. Y usted, que era el que fue llamado a hacer luz, pasa por ahí así, porque le fue mal, porque está aburrido, porque no le salió bien las cosas. Entonces se apagó, cuando usted debía estar encendido y olvidarse de usted, olvidarse de las cosas que no están bien, y más bien acordarse de todos los demás y convertirse en luz. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces tenemos que olvidarnos de qué es lo que me está pasando a mí. Tenemos que acordarnos de qué es lo que necesita la humanidad, que es la luz de Dios, la esperanza, y la tienen que ver en mí. En mí. ¿Y cómo la ven? Pues es que no necesariamente es con las palabras que yo voy a decir, sino con ese Dios que yo llevo en mi corazón. Por eso San Francisco de Asís le decía a sus frailes, le decía: vayan, y si es necesario, usen las palabras. O sea, no era ni siquiera lo que iban a decir, pero esos frailes pasaban por esos pueblitos de cerca de Asís, y los jóvenes se iban detrás de ellos, porque eran como un imán, estaban llenos de Dios, y los jóvenes se enamoraban de eso que ellos llevaban, y no les habían hablado siquiera. Y eso es lo que nosotros debemos ser, esos instrumentos que llevan el tesoro. Como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Eso es lo que somos, unas miserables vasijas de barro. No hay nada más frágil y vulnerable que el barro. Y eso somos, hechos de barro. Pero llevamos el tesoro de Dios. Y ese tesoro tiene que brillar en este mundo oscuro de gente perdida y confundida.
Camine por las calles entre la gente para que conozca la soledad, la confusión, la desesperación, la frustración, el miedo, la ira, la violencia. Todo eso está caminando por ahí. Pero usted es la esperanza, porque a nosotros nos llamaron para eso. Y nos escogieron para eso, nos separaron con nombre propio a uno por uno de nosotros, para que seamos esperanza y luz en este mundo. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de el libro del Eclesiástico, Los pobres y afligidos, capítulo 7, del versículo 32. Tiende también tu mano al pobre, para que tu bendición sea completa. Sé generoso con todos los vivos, y a los muertos no les niegues tu piedad. No te retraigas ante los que lloran, y aflígete con los afligidos. No tardes en visitar al enfermo, que haciendo estas obras te harás querer. En todas tus acciones ten presente tu fin, y así jamás cometerás pecado. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, bondadoso, generoso, compasivo, nos perdona, pero al mismo tiempo es un maestro severo y sincero. Ustedes se dan cuenta que Jesús nunca felicitó a los apóstoles. Ustedes han leído con cuidado el Evangelio. En ninguna parte usted ve que Jesús dijo, vengan, vengan Pedrito, venga Juanito, vengan, vamos a matar una oveja porque ustedes son tan buenos, ¿no? Y mire todo lo que han progresado. No, jamás. Entonces uno diría, ¿era un maestro injusto? No, es un maestro perfecto. Miren ustedes el que entrena a un atleta para los Olímpicos. ¿Usted cree que se la pasa felicitándolo o se la pasa empujándolo para que dé más? Para hacerle un campeón. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él no viene a palmotearnos ahí por las cosas que hicimos. Él nos viene a empujar para que hagamos lo que no hemos hecho todavía. Eso es. Mire, Pedro caminó sobre el agua. ¿Y acaso lo aplaudió? Cuando Pedro no alcanzó a llegar donde él, le dijo, hombre de poca fe. Y ya había caminado sobre el agua. ¿Ustedes creen que es cualquier cosa caminar sobre el agua en fe? Porque Pedro le dice, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y así fue. Pero en un momento dado dudó y se iba a hundir. Y ahí es cuando el Señor lo rescata y lo regaña, lo reprende. Hombre de poca fe. Porque Jesús quería que él llegara hasta él, no que se hundiera antes. Él quería que lo diera todo. Y eso es lo que nos está pidiendo ahora a nosotros, que demos todo. Así no se contenten con dar un poco, hay que darlo todo. Si nos vamos a convertir, tenemos que convertirnos del todo. Del todo, no dejen nada atrás, córtelo todo, entréguele todo a Dios. Eso es lo que Él quiere. Y si hacemos eso, pues entramos a casa, entraremos al santuario del Señor. Porque el cielo está hecho solo para los valientes, para los que se atrevieron a ser buenos. Ese es el cielo solo para eso. Miren que cuando uno decide ser bueno, la gente al lado lo mira a uno y dice, ay, ¿de verdad? No, porque es el diablo, y el diablo se manifiesta a través de nosotros mismos. Miren que el mismo diablo habló a través de Pedro cuando Jesús habló de crucificarse, y le dijo, apártate de mí, Satanás, le dije Jesús a Pedro, ¿no? Nosotros podemos ser un vehículo para quitarle la fuerza a otro y decirle, ah, sí, ¿quieres ser santo? ¿Cómo? Y esto es posible que salga de nuestra boca, por eso hay que estar fuertes y no escuchar nada de eso y tomar la decisión. Amén. Amén.